Hay lugares que no fueron construidos solo con cemento. Hay estructuras que, con el paso del tiempo, absorben algo más. Dolor, silencio, despedidas. En Bucaramanga existe un viaducto que muchos cruzan sin mirar abajo. No porque no puedan, sino porque algo allá abajo parece estar mirando de vuelta. Hoy vamos a hablar del Puente García Cadena. Un lugar donde el vacío no siempre estuvo vacío. Un punto exacto donde muchas historias terminaron, o quizá nunca lo hicieron. Si alguna vez has pasado por allí de noche y sentiste un escalofrío sin razón, quédate, porque puede que no haya sido tu imaginación. El Puente García Cadena, cuyo nombre oficial es Viaducto Benjamín García Cadena, comenzó a construirse en 1968 y fue inaugurado el 25 de julio de 1970 en Bucaramanga. La obra fue ejecutada por la firma constructora Cuéllar Serrano Gómez, una de las compañías de ingeniería más importantes de Colombia en esa época. El puente recibió posteriormente el nombre de Benjamín García Cadena, un reconocido ingeniero y figura clave del desarrollo urbanístico de Santander, quien estuvo relacionado con la entrega y desarrollo técnico de la megaobra. Al inicio ni siquiera lo llamaban García Cadena. Los obreros y periodistas le decían el viaducto de la iglesia, porque debajo de la estructura pasa la quebrada La Iglesia. Durante la construcción ocurrieron accidentes mortales. Según relatos recogidos por medios locales, uno de los trabajadores cayó desde una de las vigas más altas, y también murió un hombre que frecuentaba la obra tras el impacto de un bloque de cemento. A partir de eso nació una leyenda urbana. Algunos vecinos empezaron a decir que el puente quedó maldito. El Puente García Cadena fue construido como una solución urbana. Conectar, facilitar, ahorrar tiempo. Un viaducto más entre el ruido de motores y la rutina diaria. Pero desde sus primeros años, algo comenzó a repetirse. Rumores primero. Luego silencios incómodos. Después noticias. Personas que llegaban solas. Personas que se detenían demasiado tiempo. Personas que dejaban objetos personales antes de cruzar la baranda. El puente empezó a ganar un nombre que nadie quería decir en voz alta. No estaba en los planos. No figuraba en los discursos oficiales. Pero todos lo sabían. Era un punto final. Conductores de taxi. Vigilantes nocturnos. Habitantes cercanos. Todos coinciden en algo inquietante. Muchas veces no se escuchaba nada. No había gritos. No había carreras. Solo una figura detenida. Y luego, el sonido seco del vacío reclamando algo. Algunos dicen que, segundos antes, el aire alrededor del puente se vuelve extraño. Como si el ruido de la ciudad se apagara por un instante. Otros aseguran que han visto sombras apoyadas en la baranda, cuando no hay nadie más cerca. Sombras que no se mueven. Aquí empieza lo que no está en los archivos. Personas que pasaron por el puente sin intención alguna y sintieron una idea ajena colarse en su mente. No una voz clara. No una orden. Solo una sensación. Quédate un momento más. Hay quienes afirman que el puente no llama a todos. Solo a quienes cargan algo roto por dentro. Como si reconociera la grieta. Un ex trabajador de mantenimiento contó, bajo anonimato, que durante reparaciones nocturnas encontraban huellas donde nadie debía haber estado. Huellas que se detenían justo antes del borde. Mira hacia abajo desde el Puente García Cadena.
No verás el suelo con claridad. Las luces distorsionan la profundidad. El abismo parece más largo de lo que es. Psicólogos hablan de vértigo. Ingenieros hablan de perspectiva. Pero los vecinos hablan de otra cosa. Hablan de presencias. De sentir que el vacío espera. Hay una frase que se repite entre quienes sobrevivieron a momentos críticos allí. No quería hacerlo, pero sentí que el puente ya había decidido. Como si el lugar tuviera memoria. Como si cada historia dejara una marca invisible. Entre las 2 y las 4 de la madrugada. El puente se vuelve distinto. La niebla aparece sin aviso, los sonidos llegan tarde. Los pasos parecen duplicarse. Vigilantes han reportado ver a alguien parado en el centro, que desaparece cuando se acercan, y no es siempre una persona. Algunos describen una silueta incompleta. Otros, solo una sensación de compañía cuando deberían estar solos. El puente no grita. No amenaza. Solo observa. Dicen que ocurrió cerca de las 3 de la madrugada. Una hora donde Bucaramanga parece quedarse vacía. Y el puente García Cadena se convierte en otra cosa. Un taxista contó que vio a un hombre caminando lentamente por el viaducto bajo la lluvia. No llevaba paraguas. No parecía borracho. Solo, derrotado. Vestía una camisa oscura empapada y sostenía algo entre las manos. Una fotografía. El conductor redujo la velocidad porque notó algo extraño. El hombre estaba hablando solo. Pero no discutía. No gritaba. Parecía escuchar a alguien. El taxista alcanzó a oír una frase cuando pasó junto a él. Ya voy, espérame abajo. Y eso le heló la sangre. Porque debajo del puente no había nadie. El hombre se acercó lentamente a la baranda. Sin apresurarse, sin mirar alrededor. Entonces ocurrió algo que el conductor jamás olvidó. Asegura que justo antes de subir al borde, el hombre sonrió. Como si finalmente hubiera encontrado a quien buscaba. El taxista frenó varios metros adelante. Quiso regresar. Ayudarlo. Pero cuando bajó del vehículo, el puente estaba vacío. No había pasos, no había nadie corriendo, no había gritos. Solo la lluvia, y algo más. La fotografía seguía sobre el suelo mojado. El conductor se acercó temblando y la levantó. Era una foto vieja de una mujer y una niña pequeña. Pero lo verdaderamente perturbador estaba detrás. Había una frase escrita con tinta negra. Nos vemos donde termina el ruido. Desde entonces, algunos conductores aseguran que en noches de lluvia todavía puede verse a un hombre quieto junto a la baranda, sosteniendo una fotografía mojada, esperando que alguien le responda. Mucho antes de las cámaras. Mucho antes de las barandas reforzadas. El García Cadena ya tenía fama de ser un lugar peligroso. Pero hubo una noche que marcó para siempre la historia del puente. Un bus urbano atravesaba el viaducto solo con el conductor, su esposa e hijo a bordo. Era un domingo. La neblina cubría parte de la estructura y las luces apenas alcanzaban a atravesar el humo húmedo de una tarde oscura. Entonces ocurrió algo extraño. Algunos testigos dirían después que el conductor parecía desorientado segundos antes del impacto. Como si hubiera perdido la noción del camino. El bus se desvió. Golpeó la barrera. Y cayó. Los vecinos escucharon un estruendo metálico que despertó varios barrios al mismo tiempo. Un sonido imposible de olvidar. Después del accidente, comenzaron los rumores. Personas que aseguraban escuchar motores en la madrugada. Aunque no hubiera ningún vehículo pasando. Otros afirmaban ver luces bajar lentamente por el puente. Y desaparecer antes de llegar al final. Dicen que un puente solo une caminos, pero el García Cadena terminó uniendo algo más oscuro. Despedidas, silencios, vacíos,
porque durante décadas, más de 100 personas llegaron hasta ese lugar, y nunca volvieron, uno tras otro. Al principio la ciudad todavía reaccionaba con horror. Las sirenas rompían la madrugada. La gente despertaba sobresaltada. Los periódicos hablaban del puente como una tragedia aislada. Pero con el tiempo, las historias comenzaron a repetirse demasiado. Tan seguido, que el viaducto empezó a ganar una fama terrible. Una fama que todavía hoy hace que algunos conductores bajen la mirada al cruzarlo de noche. Hay vigilantes que aseguran algo perturbador. Dicen que algunas madrugadas, cuando todo está vacío, se escuchan golpes, no uno, varios, distantes, secos, irregulares. Como si algo invisible siguiera cayendo en la oscuridad. Uno, otro, y después, nada, solo viento. Esperando que alguien le responda. Con el paso de los años, las tragedias del García Cadena dieron origen a historias que todavía circulan entre taxistas, vigilantes nocturnos y vecinos antiguos de Bucaramanga. Historias que jamás aparecieron en los periódicos. Historias sobre algo que, según dicen, todavía permanece allí. Algunas corrientes esotéricas afirman que los lugares donde ocurren muchas muertes violentas o traumáticas pueden quedar impregnados de energía emocional. No serían espíritus. No serían fantasmas. Sino una especie de huella. Un eco. Una grabación invisible que se repite durante años. Por eso algunos aseguran escuchar pasos donde no hay nadie. Susurros donde solo debería existir viento. Y golpes secos en medio de la madrugada. Una vieja leyenda urbana dice que algunas almas no comprenden inmediatamente que han muerto. Según esa creencia, continúan repitiendo los últimos momentos de su existencia. Una y otra vez. Como si estuvieran atrapadas en un mismo instante. Por eso algunos conductores afirman haber visto figuras inmóviles en la baranda, personas que desaparecen al acercarse, sombras que observan el vacío, esperando algo, o a alguien. Quizá la historia más inquietante sea la de los supuestos aullidos. Vecinos antiguos contaban que ciertas noches, especialmente cuando había neblina o lluvia, se escuchaban sonidos extraños provenientes de la oscuridad bajo el viaducto. No parecían perros. No parecían animales. Tampoco sonaban humanos. Eran lamentos largos. Profundos, como un coro lejano perdido entre los árboles y las piedras. Algunos decían que era el viento. Otros aseguraban que eran las voces de quienes nunca encontraron descanso. Existe una teoría esotérica que aparece en muchas culturas del mundo. La idea de que ciertos lugares se convierten en puertas. No portales físicos, sino puntos donde el sufrimiento humano deja una marca tan profunda que parece atraer más sufrimiento. Como si el sitio desarrollara una especie de hambre invisible. Una presencia que se alimenta de la desesperación. Por eso algunos supersticiosos afirman que el viaducto no solo fue escenario de tragedias, sino que las recuerda, las conserva, y en las noches más silenciosas, las repite. Más de 100 historias. Más de 100 despedidas. Más de 100 ecos atrapados entre concreto, viento y oscuridad. Y quizá por eso, muchos creen que el puente ya no está vacío. Porque hay lugares donde ocurren tantas tragedias. Que algo termina quedándose. No un fantasma. No exactamente. Sino una especie de memoria. Una presencia hecha de dolor acumulado. Dicen que si cruzas el García Cadena y el viento deja de soplar por un instante, no mires hacia abajo. Porque hay quienes aseguran que, desde la oscuridad del barranco, todavía se escuchan voces. Voces lejanas. Voces rotas. Voces que llaman por su nombre a quien se detiene demasiado tiempo junto a la baranda.